Jesús, siendo hombre, comenzó de hablar con el Espíritu que le había dado vida. Jesús, siendo hombre, que es creación, comenzó de hablar con el Creador, diciendo en el versículo 1: Padre, la hora ha llegado. Era ya el tiempo de la cruz del Calvario. Era tiempo de cumplir el plan de Dios. Cuando digan amén. Este plan de Dios que encontramos en Hebreos 10 y también en Hebreos 7, que Jesús iba a tomar nuestro lugar, pagando el precio de nuestros pecados una vez y para siempre. Su sacrificio era suficiente de cubrir todos los pecados del pasado, todo del presente y todo del futuro, porque no hay algo más poderosa que la sangre del Señor Jesucristo. La Biblia sigue que Jesús estaba orando y levantó su voz: glorifica a tu hijo. Hablamos de esto, que la cultura hebrea, hablando de hijo en conexión con Jesucristo, estaba llamando atención al cuerpo, que era el cuerpo del Dios Todopoderoso. La Biblia nos dice que Jesús estaba orando: glorifica a tu hijo. Esto no era una oración pidiendo alabanza. Óigame bien, hablamos de esto la semana pasada. Jesús no estaba orando por él mismo, pidiendo cosas para él mismo. No, esto no era una oración: glorifícame, yo quiero que todos me muestren respeto, que hablan bien de mí. No, esto era una oración diciendo que estoy al punto que me voy a caer, necesito que usted me levanta. Estoy al punto que voy a morir. Es tiempo de resucitarme de los muertos. La Biblia nos dice que Jesucristo es la primicia de la resurrección. Todos aquí creemos en la resurrección de los muertos. Si no, no van a estar aquí cuando digan amén. Creemos que si alguien muere en Jesucristo, que va a llegar el tiempo que mortal se va a poner inmortal. Creemos que todos los que morimos en el Señor no quedamos ahí en la tumba, sino que vamos a estar resucitados con Él. La Biblia dice de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 y 43. Hermanos, es algo extra. Si quieren aprender sobre resurrección, esto es el capítulo. 1 Corintios capítulo 15 dice: así también es la resurrección de los muertos, que siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará el poder. Esta petición de glorifícame no era algo llamando alabanza, sino una oración de ser resucitado de los muertos. Después sigue el versículo 1: para que también tu hijo te glorifique a ti. Jesús no estaba pidiendo ser resucitado, tener la gloria para solo él mismo, sino tratando de dar gloria al Señor. Déjeme explicar. La Biblia nos dice que cuando Lázaro estaba muerto, él vivía cerca de la ciudad de Jerusalén. Esto era una muerte muy público. Todo el mundo sabía que el hombre había muerto. Pero cuando Jesús llegó a la casa y él habló la palabra, el hombre se levantó de los muertos. Cuando digan amén. La Biblia dice que después de esto, en Juan 12, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Porque a causa de él, a causa del hombre que estaba muerto y ya resucitado, muchos de los judíos apartaban y creían en Jesús. Lázaro estaba muerto, ya estaba vivo y causó gente tener fe en Jesucristo. Lázaro era un testimonio inegable, era un testimonio vivo del poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Y de la misma manera, cuando Jesús murió, era algo público.
Todo el mundo lo sabía. Hicieron un gran show en la muerte del Señor Jesucristo. Esta gente eran testigos de su sufrimiento, testigos de la tortura, eran testigos del látigo, eran testigos de los golpes y las maldiciones y toda la burla que dieron a él. Ellos eran testigos de los clavos en su mano, en la sangre derramada. Vieron la corona de espinas y sangre fluyendo sobre su cabeza. Ellos eran testimonio cuando le cortaron a su lado y fluyó agua y sangre, y cuando él entregó su espíritu, eran testigos de las tinieblas que cubrió la tierra, del terremoto y los muertos que se levantaron. Esto no era algo escondido, era algo que todo el mundo había visto. Y por eso al tercer día, cuando la tumba ya estaba vacía y gente comenzaron a hablar, oh, el mismo que vimos ahí ya está vivo, el mismo que vimos ahí ya está caminando y hablando. Sirvió para dar testimonio del poder de Dios. Dios glorificando el cuerpo humano del Señor Jesucristo en la resurrección iba a causar gloria al Señor a través de esa resurrección. Jesús sigue orando en el versículo 2, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús muy simple es, hermano mío, solo Él tiene poder de la vida, solo Él es el Salvador. Jesús mismo habló en Juan 14, yo soy la vida. Hechos 3 versículo 15 dice, Jesucristo es el autor de la vida. Hechos 4 versículo 12 dice, en ningún otro, hablando de Jesucristo, hay salvación. Solo Él tiene poder de la salvación, de la vida, todo. No hay otra vida eterna menos en Cristo Jesús. Si usted cree eso, póngase de pie y alaben al Señor. Segunda parte de este mismo versículo dice, para que dé vida eterna a los que le diste. ¿Cómo que le diste? ¿Cómo es que Dios, quien es espíritu, dio a ellos que estaban ahí en la tierra? Déjeme explicar. Mateo capítulo 16. Jesús anda con los discípulos y los apóstoles y pregunta a ellos, pues, ¿quién dice que soy? Yo sé lo que otros dicen, pero ¿qué está diciendo usted? ¿Qué piensan que soy? Y la Biblia dice que Pedro habló en el versículo 16, Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús da respuesta de esta declaración diciendo en el versículo 17, porque no le ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, Pedro, usted cree esto y entiende esto no por su carne ni por su mente humana, pero sino que Dios, quien es espíritu, reveló esto a usted. Entiende, hermano, no podemos recibir cosa espiritual con mente carnal. No podemos pensar que la carne tiene la solución. No, necesitamos del espíritu. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. En otras palabras, que gente no puede ver. El diablo tiene algo cubriendo los ojos. El diablo tiene algo que causa a gente no entender las cosas de Dios. Dice, para que no los resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando Dios aquí está hablando, cuando Jesús está aquí orando de lo que tú me diste, aquí está hablando de los que han recibido la revelación a través del Espíritu de Dios. Es por eso, hermano mío, que oramos antes de cada prédica. Yo sé que después de un tiempo la gente lo oye tanto que es solo algo que vamos a hacer. No, si usted no pide revelación, si usted no busca del Espíritu, no importa si yo paso aquí y soy más elocuente que puedo ser. Si yo vengo aquí con palabras motivadoras, no sirve nada si usted no tiene revelación del Espíritu.
Cada vez que oramos antes de un estudio bíblico, antes la célula, antes aquí en un servicio, oramos porque esto no es algo de carne y de sangre. No necesitamos el Espíritu de Dios moviendo en la casa de Dios. Alabe al Señor. Entretiene ahora mismo el Espíritu de Dios en ese lugar. Versículo 3 dice: y esta es la vida eterna. Lo dice muy claro. Esto es la vida eterna. Esto es la promesa. Aquí es donde tenemos nuestra esperanza. Aquí es que tenemos que entender y conocer si queremos caminar en calle de oro con Jesús. ¿Qué te conocen a ti? Si hay algo que tenemos que conocer, hay una verdad que tenemos que obtener. El único Dios verdadero y a Jesús a quien has enviado. Necesitamos entender esta verdad. Tenemos que conocer esta verdad si queremos ser salvos. Me parar aquí a añadir algo. Hay muchos que quieren ser salvos conociendo las cosas de Dios, pero no conociendo a Dios. Su relación con Dios no puede solo estar aquí en la casa de Dios. No, usted en su casa tiene que buscar al Señor. Usted no puede conocer al Señor solo a través de mi palabra o otra palabra de otro predicador. Usted tiene que entrar a la palabra. Usted tiene que orar cada día. Esto es algo que Dios quiere que usted le conoce de una manera personal. El único Dios verdadero y a Jesús a quien has enviado. Pues primeramente la Biblia nos enseña en Santiago 2 versículo 19 que hay un solo Dios. La Biblia lo dice muy claro en el libro de Apocalipsis. Hay un trono en los cielos y uno sentado sobre ese trono. Y aquí dice, tú crees que Dios es uno, bien hace. No hay varios. No estamos buscando 2, 3, 9 o 10. Estamos buscando uno y solo uno. Y yo sé que hay debate a veces entre cristianos sobre este tema, pero la Biblia sigue. También los demonios creen. Los demonios, los enemigos, Satanás mismo sabe que hay un solo Dios y hay gente que dice soy hijo de Dios y buscando a varios. No. Si el diablo aún cree que Dios es uno, nosotros también. Dios es uno, pero también la Biblia dice de una manera clara que Jesús es Dios. Cuando Tomás estaba teniendo sus dudas de la resurrección de Jesucristo, Jesús aparece a él y él conoce las cicatrices, ya conoce las marcas en el cuerpo del Señor Jesucristo. Tomás responde en Juan 20 versículo 28, Señor mío y Dios mío. Primero de Juan versículo 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Esto es la verdad, es verdadero y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? En su Hijo Cristo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Isaías 9:6 declara que este hijo que iba a nacer aquí en la tierra lo íbamos a llamar Dios fuerte. La Biblia dice que Dios es espíritu cuando digan gloria al Señor. Y solo hay una manera de conocer a Dios, quien es espíritu. Solo hay una manera de conocer el Dios que llenó todos los cielos y toda la tierra. Solo hay una manera de conocerle y está en la cara del hombre Jesucristo. Por eso Juan capítulo 14 versículo 7, Jesús aquí hablando dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora lo conocéis y le habías visto.
No hay manera de conocer al Señor sin el Señor Jesucristo. Porque Colosenses 1 versículo 15 y también lo que acabamos de leer en 2 Corintios 4:4, Jesús es la imagen del Dios invisible. Si usted cree eso, alabe su santo nombre hoy día. Lo que Jesús estaba diciendo aquí, lo que Jesús estaba orando aquí es que para la salvación tenemos que saber lo que el diablo está tratando de esconder en 2 Corintios 4:4, el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si uno quiere la salvación hoy día, hay que entender el Dios de la creación, el todopoderoso, el que reina, el soberano, fue manifestado en carne, acuerdo a 1 Timoteo 3:16. Hay un solo Dios y su nombre es Jesús. Juan 17 versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Sí, toda la tierra, todo que él hizo en la tierra, las obras, su palabra, todo sirvió para traer atención, gloria y honra a Dios, quien es Espíritu. Y una vez más, como oró ya en el versículo 1, Jesús dice, pues he cumplido mi obra, he trabajado ya para cumplir esta obra aquí en la tierra. Y aquí llegamos a un versículo muy importante y poderosa, pero a la misma vez uno de los versículos menos entendidos en la escritura, el versículo 5. Dice aquí Jesús orando una vez más: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquel gloria que tuve antes, contigo antes que el mundo fuese. Gente lee eso y lo malentiende, y toda la verdad que hemos oído tiran al lado y comienzan a hablar de una cierta división que no existe en la escritura. Jesús estaba hablando de la gloria, de la plan de redención del Señor. Él estaba hablando aquí del plan que Dios tenía antes de la fundación del mundo, de la salvación que Él iba a dar. Él estaba hablando de todo esto que iba a ser cumplido. Yo quiero ver la gloria que usted ya tenía organizado. Yo quiero ver la gloria del plan que usted tenía antes de formar los cielos y la tierra. Ya es tiempo de ver la obra completa. Jesús, el hombre, nació. Óigame bien, Jesús, el hombre, nació. Era finito, era limitado. Pero con decir eso, Jesús, el hombre, ese ser humano, figuradamente existió antes de la manifestación de carne como el plan de redención de Dios. Primero de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Sí, solo tenemos una manera de lavar los pecados, que es la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con atención al versículo 20, ya destinado antes de la fundación del mundo. El plan ya existía antes de los cielos y la tierra. Antes de Adán y Eva ya había un plan de salvación. Pero manifestó que había plan, pero el plan fue activado ahora en los postreros tiempos por amor de vosotros. El plan existió antes, pero ya estaba en acción cuando Dios se manifestó en carne.
Óigame bien, hermanos, porque te digo, si usted no lee la Biblia de esta manera, de la verdad no estás entendiendo la palabra del Señor. La Biblia nos dice cuando Adán y Eva cayeron en pecado, que Dios llegó a la humanidad y Él habló palabra, Él habló promesa, Él ya habló el plan del Señor Jesucristo, el Redentor, desde Génesis 3, versículo 15. Y todo el Antiguo Testamento sirve llamando atención, tratando de repetir la promesa: el Salvador viene, el Salvador viene. Todo sirve para llamar nuestra atención al Señor Jesucristo. Si usted lea la historia del arca de Noé, ahí está Jesús. La semilla de Abraham, ahí está Jesús. La roca que estaba en el desierto con Israel, ahí está Jesús. La ley y las profetas, ahí está Jesús. La rosa de Sarón, la ligera ahí de los valles, ahí está Jesús. El amigo más cercano que un hermano, ahí está Jesús. El cuarto hombre que estaba en el fuego, Jesús, 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 Jesús. Póngase de pie y alabe su santo nombre. Esta promesa de un Salvador, este ejemplo de la redención, esta palabra, esta promesa, este plan, siempre era Jesucristo, Dios manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Es por eso en el Nuevo Testamento que encontramos que llaman Jesucristo el Verbo, porque Él es todas las promesas, todas las palabras, todos estos ejemplos del Antiguo Testamento, pero ya con vida, ya activado, ya caminando y respirando con vida aquí en la tierra. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo, esta promesa en acción, y el Verbo era Dios. Jesús no es solo la palabra, sino la palabra en acción. Entiende, hermano, todo el Antiguo Testamento. Aquí está el plan, aquí está el plan, aquí está el plan, aquí está el plan. Y ese plan fue activado en Lucas 1:35, cuando el Espíritu Santo movió sobre María, que causó y formó un cuerpo humano dentro de ella. Todo el plan, toda la promesa, todo fue activado. Por eso Él es el Verbo, el plan ya en acción. Es correcto, estudiando la Escritura, es algo que podemos leerlo y todavía es verdad. Leyendo Juan 1:1, diciendo: en el principio era el plan, y el plan era con Dios, y el plan era Dios, y el plan era Dios, y el plan era Dios. Dios no tenía otro plan, no iba a mandar otro a tomar su lugar, Él no iba a mandar otro a trabajar para salvar, no, el plan siempre era Dios llegando a la tierra, Dios perdonando, Dios salvando. El plan siempre ha sido y siempre va a ser Dios y solo Dios. Oh, alabe su santo nombre hoy día. El plan siempre era Dios. La Biblia nos dice en Isaías 43, versículo 11. Dice: yo, Jehová,
Yo, Jehová, yo el gran yo soy, yo el mismo que trató con Abraham, Isaac y Jacob, el mismo que dio palabra a Moisés, yo soy Jehová que está hablando. Y fuera de mí no hay quien salva. No hay otro Salvador. Jehová, el mismo Dios de la creación, Él por su propia boca dice: fuera de mí no hay quien salva. Isaías 45, versículo 22 dice: mirad a mí y sed salvos. No hay que mirar a otro, hay que mirar a Él. Versículo 21 del mismo capítulo dice: no hay más Dios que yo. No hay otro Dios, hay un solo Dios. Es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, aquí hablando. Dios justo y Salvador. Esto es su identidad. Yo soy Salvador. Yo soy Salvador. No hay otro, hay un solo Salvador. Por eso en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:21, es tan importante este versículo que leímos todo el tiempo, hasta el punto que ya no lo sentimos. Mateo 1:21: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Pero solo Él del Antiguo Testamento es el Salvador. No hay otro Salvador menos Él. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso el nombre de Jesucristo quiere decir yo soy. Quiere decir Jehová, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Salvador. Es el mismo Dios que llegó aquí a la tierra cumpliendo su promesa, cumpliendo su propósito. Siempre, siempre, siempre el plan era que Dios nos iba a salvar, y por eso Dios llegó en forma humana, trabajó, hizo milagros, sacrificó, fue torturado, derramó sangre, porque Él siempre era el plan para nuestra salvación. Pido que todos se ponen de pie. Los músicos pueden pasar aquí adelante. Solo hay una manera de conocer al Dios Todopoderoso, y está en la cara del ser humano, del Señor Jesucristo. Porque solo Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Solo Él es Dios manifestado en carne. Solo Él es la imagen de Dios invisible. Solo Él es la imagen de Dios. Solo Él es la sustancia de Dios. No hay otro, aún en el cuerpo glorificado, Santo Dios de los cielos. Sabe que aún en el cuerpo glorificado no vamos a poder comprender todo lo que es Dios, porque Él no tiene forma, Él simplemente es. Por eso Él hizo una forma. Por eso Él tiene ese cuerpo. Y el día que llegamos a gloria, ahí no vamos a encontrar varios, sino solo uno. Porque solo uno es la imagen. Solo uno es el Dios que vino manifestado en carne. Y su nombre es Jesús. Yo pido, hermanos, que pasen aquí adelante hoy día. Yo sé que gente alaben para otra cosa, pero hoy, Santo Dios de los cielos, debemos alabar, porque el plan siempre era Dios. El plan era Dios, el plan era Dios, el plan era Dios. No hay otro redentor y no hay otro salvador. Tenemos Jesús y Jesús solo, porque solo hay un Dios que se manifestó en carne. Solo hay uno que vino a este mundo derramando su santa sangre. Solo hay uno. Y su nombre es Jesús. Y por alguna razón Él nos ha dado el privilegio de conocer esta verdad. Hermano, yo pido que pasen aquí adelante y alaben al Señor.